Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Pues nada, en esta ocasión vengo a enseñarles cómo usar un cautín para cuando quieran soldar algunos cables de su carro, ya que sea que están haciendo algún tipo de trabajo eléctrico o digamos poniendo un estéreo o cambiando algún tipo, como en mi caso, que cambié un socket, porque el socket que ya tenía estaba muy corroído, tenía mucho óxido y pues ya no estaba haciendo bien contacto cuando metía el foco, ¿ok? Y a veces también me estaba ocasionando como un tipo corto, decidí por cambiárselo. Entonces fui al yunque y pues compré la parte y pues la voy a instalar. No más que, como les digo, es importante que cuando conecten los cables lo hagan de la manera correcta, ¿ok? Pueden usar, como les digo, yo no tengo nada en contra de la cinta de aislar. Pueden usar otra cinta de aislar, pero el problema de cinta de aislar es que pegan los cables y usan cinta de aislar. Ustedes saben que estos cables están expuestos a los elementos, ¿ok? Digamos que en esta situación no está dentro del carro, están afuera del carro, es uno de los faros traseros. Entonces, con el tiempo, digamos, si lo hacen con cinta de aislar, pues sí, va a quedar bien. Pero ya con el tiempo la cinta se va a comenzar a aflojar y pues va a comenzar a entrar humedad o tierra y polvo, y pues ahí cuando comienza el proceso de oxidación o de corrosión, ¿ok? Y pues luego es cuando comenzamos a tener problemas eléctricos, que a veces pensamos que el problema está en otro lado y el problema es que ya no hay un buen contacto aquí y por consecuente el carro nos está diciendo que hay un problema, pero a veces no podemos detectarlos porque pensamos que aquí no está el problema porque ya hicimos una reparación previa, pero el problema es que, como les digo, al principio pues van a estar bien. Como digamos, los primeros meses no va a haber problema, pero después de un tiempo va a comenzar a haber corrosión y pues ya no va a haber un contacto muy bueno. Entonces, lo mejor es siempre usar un cautín para hacer un sello perfecto y también para aislar de manera correcta, usar este tipo de son como tubitos que con la caliente se encogen. Ahora sí que no recuerdo el nombre ahorita, pero yo se lo voy a poner en la descripción. Bueno, las cosas que vamos a necesitar rápidamente. Obviamente un cautín. Puede ser eléctrico o de baterías, ¿ok? Cualquiera que ustedes quieran, eléctrico o de baterías. En mi caso, pues me gusta más el de baterías porque a veces cuando estoy trabajando en los carros tengo que estar llevando una extensión, pero como le digo, como ustedes están apenas comenzando, pueden usar este perfectamente. Yo al principio empecé con este y hasta la fecha todavía lo tengo porque a veces que se le acaba la pila y tengo que usar este, ¿ok? Pero anyways, ahorita lo vamos a enseñar con este. Entonces ahorita dejamos este aquí al lado. Van a necesitar los tubitos, como les digo. Estos tubitos son para aislar los cables, ¿ok? Los metes aquí, una vez que hiciste la soldadura, y pues le das con la heat gun, o ya sea con un encendedor. Ahorita les voy a enseñar, ¿ok? Bueno, van a necesitar esto. Cuando lo compren, les recomiendo que compren a diferentes medidas, ya que a veces yo cuando trabajo mucho en carros, a veces es de diferente circunferencia, o a veces, como en este caso, son pequeños, pero a veces que trabajo con más gruesos. Más que nada cuando hacen instalación de sonidos en el carro, necesitan unos más gruesos, como digamos de este tamaño, ¿ok? Miren el tamaño. Ahí se ve el tamaño. ¿Ok? Y pues no son nada caros, solo se los recomiendo. También soldadura. Ahora, es importante que cuando compren la soldadura, sea una soldadura de buena calidad, ¿ok? Porque como les digo, van a tener lo que pagaron por ella. Si pagan algo barato, no esperen que la soldadura sea buena. Y pues si pagan algo más o menos caro, no le digo tan caro, pero más o menos, pues van a agarrar una soldadura más o menos decente, ¿ok? Ya que a veces que me ha tocado cuando usas soldaduras muy baratas o muy, como decimos nosotros, muy chafas, no se adhiere bien a los filamentos, ¿ok? Batalla uno mucho para que se pegue la soldadura. Entonces, para que no batallen, traten de agarrar una buena soldadura. ¿Ok? La pasta, que esto es lo que nos va a ayudar para calentar la soldadura y calentar los filamentos para que se derrita más rápido la soldadura y podamos soldar con más facilidad. ¿Ok? Una esponja, puede ser una esponja de trastes. En este caso, miren, aquí ven con la que lavo los trastes, la esponja que uso. Ahorita van a ver para qué la uso. Este aparato se lo recomiendo. Es para sostener los cables, porque a veces que ya hiciste, digamos, ya uniste los cables, pero cuando vas a hacer la soldadura, a veces si lo pones en el suelo, se te está moviendo el cable y no puedes trabajar bien. Entonces,
Este aparato lo pones de un lado y lo pones del otro, y pues este está fijo, no se mueve, ¿ok? Entonces puedes trabajar mejor y pues no se está moviendo esto a cada rato, ¿ok? Bueno, es esto. También vamos a ocupar una pistola de aire caliente, ¿ok? Una que le dicen en inglés una heat gun, ¿ok? Y pues esta pinza yo se la recomiendo. Pueden usar pinzas de electricista para pelar los cables, o igual se vale también si quieren pelarlo con la boca, pélenlo con la boca. Hay veces que yo no tengo tiempo y lo pelo con la boca. Pero ahorita con esto, con lo del COVID, pues como que ya no me gusta llevar mucho las cosas a la boca. Bueno, pueden usar su pinzas de electricista, o también este tipo de pinzas especiales que me gustan, porque aquí, digamos, déjenme les explico rápido, tiene un regulador. Si le aflojo, la circunferencia del cable va a ser más grueso. Si le aprieto, la circunferencia de aquí, esta parte de aquí, se va a apretar y va a pelar de mejor manera el cable. Por ejemplo, ahorita ya lo tengo calibrado al tamaño de este cable, y miren lo fácil que es. Nada más lo meten y le jalan, y ahí está, ¿ok? Otra vez, miren. Si quiero entrar más adentro, nomás meto el cable más adentro, y ahí está, ¿ok? Ahora déjenme hacer un close-up para más o menos enseñarles cómo va a empezar el proceso, ¿ok? Bueno, ahorita digo, hagan el gasto. Me gusta porque esta es bien práctica para pegar cables de volada. Nada más pongo el cable, como les digo, pongo el cable y lo oprimo como si fuera una pinza y pela automáticamente el cable, ¿ok? Bueno, déjenme hacer un acercamiento para enseñarles cómo es el proceso, ¿ok? Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar pelando los cables. Como podrán ver, ya pelé los cables. Ahora, una nota importante. Déjenme traer otro cable de este lado. Voy a pelar, digamos que con este va a ser la unión. Un detalle importante. Si cuando ustedes están usando una pinza, o con los dientes, o incluso con esta herramienta, hay ocasiones que ustedes le van a dar muy duro, o le van a morder demasiado si lo están haciendo con la boca o con las pinzas, y se van a llevar algunos filamentos. Ahora, si se llevan unos 2 o 3, no hay problema, están perfectos. Pero ojo, si se llevan más cablecitos, digamos unos 5 o unos 4, les recomiendo que corten otra vez y vuelvan a pelar cable, ya que si, como podrán ver, por muy insignificante que sea, digamos que no tiene 3 filamentos o 5, puede que aquí haya una resistencia, ¿ok? Entonces, como va a haber mayor resistencia, puede que el cable se comience a calentar. Ahora, no puede decir que puede que no pase, pero a lo mejor es mejor cortarle, ya que si no lo cortan y lo empatan así, lo que va a pasar, va a haber una resistencia aquí, mucha resistencia, y el cable se va a comenzar a calentar. Y a la hora de calentarse puede que el cable también se derrita, y pues si se derrite puede hacer contacto con el chasis del carro y pueden tener un corto. Ojo, como les digo, si le quitaron muchos filamentos, lo mejor es cortar y volver a pelar nuevamente, ¿ok? Pelamos. Ok, ahora déjenme pelar este cable también, lo anaranjado, porque le voy a enseñar 2 maneras de las que yo hago, cómo yo empato los cables antes de soldarlo. Ok, vamos a quitar. Ok, hay 2 maneras de las que la pueden hacer. La primera, con la que yo hago, obviamente primero, antes de hacer esto, van a meter su tubo, porque me ha pasado que soldo y se me olvida meter mis tubitos, ¿ok? Y luego tengo que deshacer la soldadura para meter mis tubos. Que no les pase ese error de novato. Entonces traigo mi tubito. Ojo, también aquí, cuando usen, que no sea una circunferencia ni tan grande, pero tampoco que sea una muy pequeña. Porque ya si es una muy pequeña, cuando le pongan la soldadura va a estar un poquito grueso aquí y ya no van a poder deslizar el tubito. Lo que van a hacer, una ni muy grande ni muy pequeña, algo digamos intermedio, como digamos esta blanca, miren, como podrán ver, está un poquito más grande que el cable, ¿ok? Entonces cuando usemos la pistola de aire caliente,
va a haber un sello perfecto. O sea, esto va a encoger a tal manera que va a haber un sello perfecto. Y no va a haber nada de humedad, ni de tierra, ni ninguna inclemencia del tiempo lo va a afectar. ¿Ok? Pues una vez que encontramos el tubito, la primera manera que pueden hacer es esta. La manera que yo uso primero, que siempre las he usado y nunca me han fallado, es esta. Agarran los dos cables y los conectan unos con el otro. ¿Ok? Una vez que está así, le van a dar vueltas. Esa es una. ¿Ok? Ahí está una. Y la otra, esta es de la siguiente manera. ¿Ok? Van a agarrar y van a dividir los cables a la mitad. ¿Ok? Y lo van a girar. Ese también. Van a dividir los cables a la mitad. Y lo giran. ¿Ok? Luego, como les digo, antes de que hagan la unión, traen su tubito. En esta ocasión vamos a agarrar uno amarillo. Ok, lo metemos primero, antes de hacer la unión. Y de esta manera, lo van a hacer de esta manera. ¿Ok? Van a hacer como una X. ¿Ok? Como una X. Y luego le van a dar vuelta. Ahí está. Ok. Cualquiera de las dos maneras que lo hagan, cualquiera es la correcta. Bueno, al menos, como les digo, pueden usar la que a ustedes más les guste, pero esta es la que he usado siempre para cuando trabajo en los carros y nunca he tenido ningún problema. Ok. Ahora, como les digo, vamos a pasar y agarramos este aparato para que sostenga bien los cables y podamos trabajar más a gusto. Recorremos el tubo. Oye, también ojo, cuando usen el tubo, recórranlo un poquito lejos, porque si le toca lo caliente del cautín, si le toca lo caliente del cautín, esto se va a comenzar a encoger, entonces ya no van a poder recorrerlo. Entonces, ojo, separen lo más que puedan. Por ejemplo, voy a separar hasta acá y luego pongo la pinza y pongo la otra pinza. ¿Okay? Y pues, como podrán ver, ahí puedo trabajar más bien, no tengo problema y trabajo más a gusto. ¿Ok? Voy a poner un poquito más centrado porque estaba un poco chueco. Entonces ahí está. Prendemos nuestra cautín. Como les digo, el mío es de batería. Tarda unos, ¿qué serán? Unos 30 segundos en calentar. Y si es el del eléctrico, va a tardar como de 1 minuto a 2. Si es el eléctrico, van a tardar un buen tiempo. Pero no importa, paciencia. Y una vez que está caliente, vamos a comenzar a trabajar. En mi caso, como les digo, estoy trabajando con este de pilas, que es muy conveniente porque es más versátil y pues lo puedo usar en cualquier parte sin necesidad de estar conectado a la luz. ¿Okay? Por ejemplo, aquí me está la indicación que ya está listo. Entonces lo que van a hacer para usar el cautín, primero van a agarrar pasta y le van a untar un poquito de pasta. Ok, la pasta lo que va a hacer, va a calentar todos los filamentos, poquito, no mucho, para que la soldadura penetre con más facilidad. ¿Ok? Entonces, recuerden, primer paso, vamos a echar un poquito de pasta. O echamos un poquito de pasta. Agarramos nuestro cautín. Sacamos un poquito de nuestra soldadura. Y de la manera que vamos a hacer, veo que muchos la hacen de la manera encima. ¿Ok? Y no me gusta encima porque de la manera que la hacen encima, a veces nada más la soldadura le cae en la parte de arriba. Y en la parte de abajo no tiene nada de soldadura. No es una buena unión. Entonces lo que van a hacer, van a poner el cautín por la parte de abajo y van a calentar los cables. ¿Ok? Ya una vez que se calienten, como pueden ver se está calentando, van a poner la pasta. Perdón, la soldadura.
Y pues como podrán ver, la soldadura corrió de manera uniforme, ¿ok? Como puedo decirle, es una buena unión, ¿ok? Como podrán ver, miren. Esto está bien unido, ¿ok? Entonces, ya que pusieron la soldadura, pues ya lo único que van a hacer, van a recorrer su tubo y van a usar la heat gun, ¿ok? Van a usar la heat gun. Y le van a comenzar a dar vueltas hasta que selle perfectamente, ¿ok? Por ejemplo, ahí está. Esto está bien sellado, ¿ok? No tiene una apertura ni una fisura donde pueda entrar el aire o la tierra o el agua. Entonces, esta es la manera correcta que deben hacer cuando hagan una unión. Cuando trabajen en su carro, esa es la manera que van a soldar el cable, ¿ok? Ahora también, si no tienen la heat gun, pueden ponerle, digamos que ya hice mi unión, pueden usar también un encendedor. Nomás que abusados con el encendedor lo van a pasar rápido, ¿ok? Porque si lo dejan mucho, pueden derretir el cable. Ahora sí que si no tienen mucha experiencia con el encendedor, mejor no lo hagan. Pero si tienen experiencia, nada más le van a hacer así. Y exactamente lo mismo, ¿ok? Como podrán ver, ahí está la unión, ¿ok? Perfecto, miren. No se puede recorrer, miren. ¿Quiero recorrerlo? No se puede, está bien sellado. Entonces cualquiera de los que pueden usar la heat gun, como les digo, la pistola de aire caliente o el encendedor. Cuando ya tengan más práctica, obviamente es más fácil con el encendedor, más práctico. Pero si están empezando apenas, les recomiendo que usen una pistola de aire caliente. Ya que pueden, pues sí, pueden quemar el cable y van a tener que hacer todo el proceso nuevamente. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, aquí está el otro. Vamos a hacerlo otra vez. Ponemos nuestro cable. Agarramos un poquito de pasta. ¿Ok? Y nuevamente agarramos su soldadura. Y como les digo, nunca le echen la soldadura por encima. Siempre por abajo. Van a poner el cautín por la parte de abajo. Van a esperar un rato que se comience a calentar. Se van a dar cuenta porque cuando comienza a hervir, la pasta se comienza a fundir, ¿ok? Con los alambritos. Entonces ya está caliente. Comenzamos. Ahí está. Ahora, ¿para qué quiero la esponja? La esponja lo único que es para limpiar la punta del cautín, ¿ok? Porque a veces tiene un exceso de soldadura o tiene residuos ya sea de plástico o qué sé yo, de partes quemadas aquí en la punta. Entonces lo que van a hacer, van a limpiar la punta, ¿ok? La giran y arrastran la punta sobre la esponja, ¿ok? No le dejen mucho tiempo la punta porque van a quemar la esponja. Nada más es jalarla, arrastrarla, ¿ok? A manera que vean que la punta ya se limpió, ¿ok? Es importante que siempre tengan la punta limpia, ya que se va a calentar más con más facilidad los cables. Ya que si tiene soldadura o tiene algún tipo de impureza, ya sea como residuos de cualquier tipo, va a tardar más la punta en calentar o no va a alcanzar los grados que tiene que alcanzar para poder derretir la soldadura con más eficiencia, ¿ok? Entonces traten de, después de cada uso, limpiar su punta. Y pues eso es todo, sería todo lo que tienen que hacer. Como les digo, aquí ya acabamos esta, entonces ya acabamos. Entonces, componenme, miren, es un sello, pero perfecto. Perdón, una unión, yo digo un sello, una unión. También pueden ponerle si quieren del mismo color, por ejemplo, ponemos negro para que no se vea una instalación más limpia. Por ejemplo, ahí está, miren. Traten de poner siempre el tubo en la parte en medio, ni muy a la orilla, ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda, que sea en la parte de medio, ¿ok? Y como les digo, pueden usar la heat gun o pueden usar el encendedor. En esta ocasión vamos a ocupar
la pistola de aire caliente. Le vamos dando vueltas. No dejen la pistola en un solo lugar. Síganle dando vueltas, ya sea el cable. Si no pueden darle vuelta al cable, van a comenzar y por abajo. Agarran la pistola por abajo, por un lado, por el otro. Si pueden girar el cable, pues lo giran. Y pues como podrán ver, este es un sello pues perfecto. Ok, bien. Esto por más que lo jalen, esto no se rompe. Y pues eso es todo lo que les quería enseñar. Ya saben, cuando tengan un problema eléctrico, o más bien cuando quieran cambiar una conexión, un enchufe, una clavija, qué sé yo, un socket, pues ya saben que pueden hacerlo de esta manera para que tengan una unión perfecta. Y en especial cuando son cables que van a estar expuestos al clima, al frío o al caliente. Porque como les digo, si nada más lo hacen con cinta de aislar, con el tiempo se pueden correr los cables o pueden oxidarse. Y pues va a comenzar a haber problemas eléctricos o no va a tener un buen contacto y van a comenzar a tener problemas con el carro. Entonces siempre cuando hagan una reparación, recuerden hacerlo de esta manera, que diríamos podría ser la más indicada o la más apropiada. Y pues nada, eso es todo. Y pues espero les ayude esto mucho. Espero les haya ayudado. Y pues ahí cualquier duda, pues ahí me dejan en los comentarios. Ahí con gusto yo se los contesto. Y pues nada, yo me despido. Adiós.